¿Cuántas veces has intentado orar en el Espíritu y has sentido como si una pared invisible se levantara frente a ti? ¿Cuántas veces has deseado profundamente experimentar esa conexión sobrenatural con Dios, pero algo dentro de ti parece bloquearte, silenciarte, hacerte dudar de que realmente puedas hacerlo? Sientes el anhelo. Sabes que hay algo más. Has escuchado testimonios de otros creyentes hablando de cómo su vida cambió cuando comenzaron a orar en el Espíritu. Pero cuando lo intentas tú, todo parece detenerse. Y comienzas a preguntarte, ¿será que no tengo suficiente fe? ¿Será que Dios no me ha dado ese don? ¿Será que hay algo mal en mí? Pero, ¿y si te dijera que hay barreras específicas, reales y bíblicas, que están impidiendo que ores en el Espíritu? ¿Y si te dijera que la palabra de Dios dice claramente en 1 capítulo 14, versículo 15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Esto no es un privilegio exclusivo de unos pocos. Esto es un mandato, una invitación abierta para todos los hijos de Dios. Sin embargo, existe una lucha invisible, un campo de batalla espiritual, donde fuerzas opositoras trabajan arduamente para que nunca llegues a experimentar este nivel de comunión con tu Creador. Hoy vas a descubrir no solo lo que te ha estado deteniendo, sino también cómo desmantelar cada uno de esos muros que han bloqueado tu vida de oración durante años. Porque necesitas saber que tu anhelo por orar en el Espíritu no es casualidad, es el llamado divino resonando en tu interior, recordándote que fuiste creado para algo más profundo que oraciones superficiales y rituales vacíos. Permíteme llevarte a las Escrituras, porque hay una historia que pocos conectan con este tema, pero que encierra una verdad devastadora sobre lo que realmente nos impide orar en el Espíritu. Y esa historia cambió mi comprensión para siempre. Había un hombre en Jerusalén, un hombre que conocía las Escrituras de memoria, que había dedicado toda su vida al estudio de la Torá, que era respetado entre los maestros de la ley. Su nombre era Nicodemo. Él anhelaba algo más. A pesar de todo su conocimiento religioso, sentía un vacío profundo, una inquietud que no podía explicar con toda su teología. Una noche, cuando las sombras cubrían las calles de Jerusalén, tomó la decisión más importante de su vida: buscar a Jesús en secreto. Nicodemo tenía un problema. Quería entender el reino de Dios, quería experimentar lo sobrenatural, pero había un conflicto. Todo lo que había aprendido, todo su sistema religioso, todas sus estructuras mentales chocaban contra lo que Jesús le estaba revelando. Y entonces Jesús le dijo algo que lo sacudió hasta los cimientos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, con toda su formación, no entendía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y aquí está el cambio. Jesús le reveló: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En ese momento Nicodemo tuvo que elegir. O seguía aferrado a su comprensión limitada, a su religiosidad estructurada, o se rendía a una dimensión espiritual que no podía controlar ni entender con su mente natural. La barrera de Nicodemo era su propia mente religiosa, su incapacidad de soltar el control y entrar en lo sobrenatural del Espíritu. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Nicodemo tuvo que morir a todo lo que creía saber para nacer a una realidad espiritual completamente nueva. Esa misma barrera que enfrentó Nicodemo es la que millones de creyentes enfrentan hoy cuando intentan orar en el Espíritu. La mente carnal que se resiste a lo que el Espíritu anhela. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocarte, si ya sientes que estoy hablando directamente a tu situación, quiero pedirte algo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video que puede transformar tu vida, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido romper toda barrera que me impide orar en el Espíritu. Escríbelo con fe, porque hay poder en lo que declaras. Y te pido que te quedes hasta el final de este mensaje, porque lo que viene puede ser exactamente la clave que Dios quiere darte para desbloquear una dimensión de oración que cambiará tu vida para siempre. Ahora, prepara tu corazón,
porque vamos a adentrarnos en las verdades más profundas y menos enseñadas sobre lo que realmente te está impidiendo orar en el Espíritu. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en sermones comunes. Dios te ha traído hasta aquí porque tiene algo específico que revelarte. 1. La incredulidad oculta. El enemigo silencioso de tu vida de oración. Escúchame bien, porque voy a decirte algo que va a incomodarte, pero que necesitas oír. La mayor barrera que te impide orar en el Espíritu no es el diablo, no es tu pasado, no es que Dios no te haya dado ese don. La mayor barrera eres tú mismo, específicamente, tu incredulidad disfrazada de escepticismo espiritual. Y déjame explicarte exactamente a qué me refiero. Hay un tipo de incredulidad que no se presenta como duda abierta, sino como precaución religiosa. Es esa voz en tu interior que te dice, eso es demasiado emocional. Tengo que estar seguro de que es Dios. No quiero caer en fanatismo. Necesito entenderlo todo antes de experimentarlo. Y aunque estas frases suenan prudentes, en realidad son cadenas que te mantienen atado a una fe mediocre, controlada por tu razón y no por el Espíritu. La Biblia es clara en Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fíjate que no dice sin entendimiento, no dice sin lógica, no dice sin control, dice sin fe. Y la fe, por definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando te acercas a la oración en el Espíritu exigiendo primero entender, primero controlar, primero sentirte seguro, estás operando en incredulidad, no en fe. Déjame ser directo contigo. ¿Cuántas veces has estado en un servicio, has visto a otros creyentes adorando en lenguas, orando en el Espíritu, y algo dentro de ti ha dicho, eso no es real, están fingiendo, es puro emocionalismo? Esos pensamientos no vienen de Dios. Vienen de una mente religiosa que ha sido entrenada para dudar de lo sobrenatural. Y mientras tú juzgas lo que otros están experimentando, te estás cerrando a ti mismo a esa misma experiencia. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. No estoy diciendo que te lances ciegamente a cualquier manifestación espiritual sin discernimiento, para nada, pero hay una diferencia enorme entre tener discernimiento bíblico y tener incredulidad religiosa. El discernimiento te dice, examínalo todo, retén lo bueno. La incredulidad te dice, rechaza todo lo que no puedas explicar. ¿Ves la diferencia? Permíteme darte 3 señales específicas de que la incredulidad te está bloqueando. Primera señal, constantemente buscas evidencias antes de dar el paso de fe. Quieres ver milagros antes de creer en milagros. Quieres sentir el Espíritu antes de rendirte al Espíritu. Pero la fe no funciona así. Jesús nunca dijo, cuando veas entonces cree. Él dijo, cree y verás. El orden es crucial. Tu fe activa lo sobrenatural, no al revés. Segunda señal. Comparas constantemente tu experiencia espiritual con tu capacidad de comprenderla. Si no lo entiendes, lo descartas. Si no encaja en tu teología, lo rechazas. Pero aquí está el problema. Dios es infinitamente más grande que tu teología. Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios opera en dimensiones que tu mente natural no puede alcanzar. Y eso no es problema, es diseño divino. Tercera señal. Tienes miedo de verte ridículo o de ser juzgado. Y este es mortal, porque revela que le importa más la opinión de las personas que la aprobación de Dios. Cuando te preocupa más lo que otros piensen de ti orando en lenguas que lo que Dios piensa de tu obediencia, estás adorando la aprobación humana, no al Dios Todopoderoso. Ahora, quiero compartir contigo algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida donde yo era exactamente como tú, quizás peor. Había crecido en un ambiente donde la oración en lenguas era vista con desconfianza, donde todo tenía que ser decente y en orden, donde lo emocional era sospechoso. Y cuando finalmente me enfrenté con la verdad bíblica sobre el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas,
Mi mente luchó ferozmente contra ello. Recuerdo estar en un retiro espiritual, viendo a decenas de hermanos orando en el espíritu, y yo ahí sentado, con los brazos cruzados, analizando, juzgando, convencido de que lo mío era una fe más madura, más controlada. Hasta que Dios me confrontó duramente. Me habló tan claro al corazón que casi pude escuchar su voz audible. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu orgullo intelectual te robe lo que te he dado? Y ahí lo vi. No era discernimiento. Era orgullo. Era incredulidad disfrazada de madurez espiritual. Estaba tan aferrado a mi necesidad de entender y controlar que le había cerrado la puerta al Espíritu Santo. Esa noche tomé una decisión. Solté el control. Dejé de exigir comprensión. Y simplemente me rendí. Y cuando lo hice, cuando finalmente mi espíritu se liberó de las cadenas de mi mente religiosa, las lenguas fluyeron como ríos de agua viva. No fue emocionalismo. No fue show. Fue el Espíritu de Dios siendo finalmente bienvenido a un territorio que yo había mantenido cerrado por años. Ahora escucha esto. La incredulidad no siempre grita. A veces susurra. Te dice, espera un poco más. Necesitas más preparación. Cuando seas más santo, entonces sí. Pero todas esas son mentiras del enemigo para mantenerte en mediocridad espiritual. La verdad es que nunca serás suficientemente santo por tus propios méritos. La verdad es que nunca estarás lo suficientemente preparado si sigues esperando sentirte listo. La verdad es que el momento es ahora. ¿Quieres saber cómo destruir esta barrera de incredulidad? Te voy a dar pasos específicos y necesito que los sigas al pie de la letra. Paso número 1. Confronta tus pensamientos. Cuando venga a tu mente un pensamiento de duda sobre lo sobrenatural, deténlo inmediatamente y pregúntate, ¿este pensamiento viene de la palabra de Dios o de mi educación religiosa? Si no está basado en las Escrituras, deséchalo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Paso número 2. Deja de buscar evidencias para creer y empieza a creer para ver evidencias. Repite esto. No necesito entender para obedecer. No necesito sentir para creer. No necesito ver para dar el paso. La fe se ejercita dando pasos sin ver el camino completo. Paso número 3. Rompe con el temor al juicio. Decide hoy mismo que la opinión de Dios sobre ti es lo único que importa. Si Dios te está llamando a orar en el Espíritu, ninguna crítica humana tiene peso. Ninguna. Gálatas 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Paso número 4. Busca el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. No te conformes con menos. Jesús dijo en Lucas 11, versículo 13, «¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pídelo. Con fe, con hambre, con desesperación santa». Y paso número 5. Cuando vengan las lenguas, no las analices, no las juzgues, no te preguntes si son reales. Simplemente fluye. Deja que tu espíritu hable lo que tu mente no puede articular. Romanos 8, versículo 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tienes que entenderlo para experimentarlo. Ahora, quiero que hagas algo. Quiero que en este momento, mientras me escuchas, examines tu corazón. Pregúntate honestamente, ¿he permitido que la incredulidad disfrazada de prudencia me robe el poder de una vida de oración en el Espíritu? Si la respuesta es sí, declara esto en voz alta ahora mismo. Renuncio a toda incredulidad. Renuncio a la necesidad de controlarlo todo. Hoy abro mi espíritu al Espíritu Santo. Y si estás listo para dar ese paso, escribe en los comentarios, renuncio a la incredulidad. Porque hay poder cuando declaras tu decisión públicamente. La incredulidad te ha costado años de intimidad con Dios. Te ha costado respuestas a oraciones que nunca llegaron porque tu espíritu estaba silenciado.
Te ha costado victorias que no alcanzaste porque peleaste solo con tus fuerzas naturales en lugar de con el poder sobrenatural de Dios. Pero hoy eso termina. Hoy tú decides si sigues siendo esclavo de tu mente religiosa o si te conviertes en un adorador guiado por el Espíritu. Y déjame advertirte algo. Una vez que rompas esta barrera, una vez que empieces a orar en el Espíritu, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque orar en lenguas es edificarte a ti mismo espiritualmente. Es como recargar tu batería espiritual directamente de la fuente de poder divino. Es guerra espiritual en un nivel que el enemigo no puede entender ni contrarrestar. Es intimidad con Dios en un idioma que solo tu espíritu y el Espíritu de Dios comprenden. Así que la pregunta no es si Dios quiere darte este don. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper la incredulidad que te ha mantenido atado? Porque Dios está listo. El Espíritu Santo está esperando. Solo falta que tú decidas creer, soltar y recibir. Marasir 2. El pecado no confesado, la barrera que bloquea tu acceso al Espíritu. Ahora quiero llevarte a un territorio incómodo, pero absolutamente necesario. Y necesito que escuches esto con un corazón abierto, porque lo que voy a decirte puede ser la razón exacta por la cual tu vida de oración está estancada. Vamos a hablar del pecado no confesado, esa barrera silenciosa que levanta un muro entre tú y la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Hay algo que muchos predicadores no te van a decir, porque es políticamente incorrecto en esta era de gracia barata y evangelio diluido. Pero yo no vine aquí a darte palmaditas en la espalda, vine a traerte verdad bíblica aunque duela. Y la verdad es esta: el pecado no confesado, el pecado que escondes, el pecado que justificas. Ese pecado está bloqueando tu capacidad de fluir en el Espíritu. Mira lo que dice el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate, no dice si he pecado, porque todos pecamos. Dice si he mirado a la iniquidad, si la he guardado, si la he protegido en mi corazón. Eso es lo que cierra el canal de comunicación con Dios. No es la imperfección humana, es la rebelión deliberada. Y aquí está el problema. Vivimos en una generación de cristianos que quieren el poder sin la santidad, que quieren los dones sin el carácter, que quieren orar en el Espíritu mientras viven en la carne. Y eso no funciona. No puede funcionar. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él no habita en templos inmundos. Él no fluye a través de vasijas que se niegan a ser purificadas. Primera de Juan 3, versículo 21 y 22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Captas la conexión? Confianza en Dios, respuestas a la oración y obediencia están entrelazadas. No puedes separar una de la otra. Ahora, déjame ser específico, porque el pecado no confesado tiene muchas caras y puede que estés protegiéndolo sin siquiera darte cuenta. Te voy a dar las formas más comunes en las que el pecado bloquea tu vida de oración en el Espíritu. Número 1. Pecados sexuales. Pornografía, fornicación, adulterio en el corazón, masturbación. Sé que es incómodo hablar de esto, pero millones de creyentes están atados a estas cosas y se preguntan por qué su vida espiritual está muerta. Hermano, hermana, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, versículo 18. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que comete inmoralidad sexual, contra su propio cuerpo peca. Cada vez que contaminas tu cuerpo con pecado sexual, estás profanando el templo donde el Espíritu quiere habitar. Y luego te preguntas por qué no puedes orar en el Espíritu. La respuesta es obvia. Número 2. Falta de perdón y amargura. Esta es una de las más comunes y más destructivas. Estás guardando resentimiento contra alguien que te hirió, contra alguien que te traicionó, y cada vez que intentas orar, tu corazón está cerrado. Marcos 11,
versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No es una sugerencia, es una condición. Si no perdonas, tus oraciones no son escuchadas. Punto. Número 3. El amor al dinero y la avaricia. Tal vez estás en pecado financiero, reteniendo el diezmo, engañando en tus negocios, codiciando las riquezas más que a Dios. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando tu corazón está atado al dinero, no hay espacio para el espíritu. Jesús lo dijo claramente, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Número 4. Murmuración y chisme. Este pecado es tan normalizado en las iglesias que ni siquiera lo reconocemos. Pero Proverbios 16, versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cada vez que abres tu boca para hablar mal de alguien, estás contaminando tu espíritu. Y un espíritu contaminado no puede fluir con el Espíritu Santo. Número 5. Orgullo y autosuficiencia. Crees que puedes manejar tu vida solo. Crees que tus logros son por tu propia fuerza. Crees que eres mejor que otros creyentes. Y ese orgullo es una barrera masiva. Proverbios 16, versículo 5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si hay orgullo en tu corazón, no esperes que el Espíritu fluya a través de ti. Ahora bien, aquí está el punto crucial. Estos pecados no desaparecen solos. No puedes simplemente ignorarlos esperando que con el tiempo dejen de importar. Tienes que confrontarlos, confesarlos, arrepentirte genuinamente y tomar pasos concretos para erradicarlos de tu vida. Y déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi ministerio donde yo estaba predicando con poder, viendo vidas transformadas, pero mi vida de oración personal estaba completamente seca. No podía fluir en el espíritu. Y me frustraba terriblemente porque sabía que algo estaba mal, hasta que Dios me confrontó con algo que yo había estado escondiendo. Resentimiento hacia un líder que me había herido profundamente. Yo lo había justificado. Decía, tengo derecho a sentir esto. Lo que me hizo fue injusto. Y sí, fue injusto. Pero mi falta de perdón era más destructiva que lo que él me había hecho. Ese resentimiento era una cadena que me mantenía atado. Y cuando finalmente lo confesé, cuando genuinamente perdoné y solté, fue como si una represa se rompiera en mi espíritu. Las lenguas fluyeron con una intensidad que no había experimentado en meses, porque el obstáculo no era Dios reteniéndose de mí, era yo bloqueando al espíritu con mi pecado no confesado. Entonces, ¿cómo tratas con el pecado no confesado? Te voy a dar un plan de acción bíblico y práctico. Paso número 1. Examínate a ti mismo bajo la luz del Espíritu Santo. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que está oculto, y cuando lo haga, no lo justifiques. Paso número 2. Confiesa específicamente. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hagas confesiones generales y vagas. Di exactamente cuál es el pecado. Nómbralo, porque cuando lo nombras, pierdes su poder sobre ti. Paso número 3. Arrepiéntete genuinamente. El arrepentimiento no es solo sentir pena, es dar la vuelta, cambiar de dirección. Segunda de Corintios 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Decide en tu corazón que no volverás a ese pecado. Paso número 4. Toma medidas prácticas. Si es pornografía, instala filtros, consigue un compañero de rendición de cuentas. Si es falta de perdón, ve y reconcíliate. Si es dinero, ajusta tus finanzas según principios bíblicos. El arrepentimiento sin acción es solo emoción vacía. Paso número 5.
Reemplaza el pecado con disciplinas espirituales. No basta con dejar de hacer lo malo, tienes que empezar a hacer lo bueno. Llena tu mente con la palabra, tu corazón con adoración, tu boca con alabanza. Efesios 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y paso número 6. Mantén cuentas cortas con Dios. No dejes que el pecado se acumule. Confiesa diariamente. Mantén tu corazón limpio constantemente. Es más fácil limpiar una mancha pequeña que una montaña de suciedad. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. El objetivo no es la perfección sin pecado. Eso es imposible mientras estemos en este cuerpo. El objetivo es una vida de santidad progresiva, donde tu tendencia es hacia Dios, no hacia el pecado. Es tener un corazón que odia el pecado y anhela la pureza. Y déjame advertirte algo más. El enemigo va a tratar de usar tu lucha contra el pecado para condenarte y mantenerte fuera de la presencia de Dios. Va a decirte, eres demasiado sucio, has pecado demasiadas veces, Dios está cansado de ti. Esas son mentiras. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La convicción del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. La condenación del enemigo te lleva a la desesperación. Aprende a distinguir entre ambas. Así que escucha esto. Si el pecado no confesado ha sido la barrera en tu vida, hoy es el día de romperla. No mañana, no cuando te sientas más preparado, hoy. Porque cada día que pasa con ese pecado oculto es un día más que pierdes de intimidad con Dios. Un día más que tu vida de oración está bloqueada. Un día más que el enemigo tiene ventaja sobre ti. En este momento, quiero que tomes una decisión. Si el Espíritu Santo ha tocado tu conciencia sobre algún pecado específico, confiésalo ahora mismo. No importa que estés escuchando este mensaje en público o en privado. Dile a Dios, confieso este pecado. Me arrepiento. Dame fuerzas para vencerlo. Y si sientes la libertad, escribe en los comentarios. Hoy confieso y me arrepiento. No tienes que dar detalles, pero hay poder en declarar tu decisión. La santidad no es opcional si quieres fluir en el Espíritu. No puedes tener intimidad con Dios mientras abrazas el pecado. No funciona así. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no verás al Señor. No experimentarás su presencia. No fluirás en su espíritu. Pero cuando limpies el canal, cuando el pecado sea confesado y dejado atrás, cuando tu corazón esté puro delante de Dios, prepárate, porque el Espíritu Santo va a fluir a través de ti como un río desbordado. Tus oraciones van a tener poder. Tu adoración va a tener profundidad. Tu vida va a tener propósito. Esa es la promesa de Dios para los que se purifican. Y esa promesa es para ti, hoy. Neinasar 3. La ignorancia espiritual. No puedes operar en lo que no conoces. Ahora quiero confrontar una de las razones más comunes y más trágicas por las cuales millones de creyentes nunca oran en el Espíritu. Simple y llanamente, no saben cómo hacerlo porque nadie les ha enseñado. Y esto es una falla masiva de la iglesia moderna. Hemos llenado los edificios de programas, de eventos, de entretenimiento, pero hemos descuidado la enseñanza profunda sobre las operaciones del Espíritu Santo. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice algo devastador. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por falta de buenas intenciones. No dice que fue destruido por falta de entusiasmo religioso. Dice por falta de conocimiento. Y eso aplica directamente a lo que estamos hablando. No puedes operar en lo que no conoces. No puedes fluir en lo que nunca te enseñaron. No puedes experimentar lo que ni siquiera sabes que existe. Y aquí está el problema. Hay iglesias enteras que han eliminado la enseñanza sobre el Espíritu Santo de su doctrina. Han reducido al Espíritu Santo a una fuerza impersonal, a una influencia vaga,
cuando la Biblia claramente lo presenta como una persona divina con voluntad, emociones e intelecto. Han desechado los dones espirituales como algo que cesó en el primer siglo, cuando la Escritura no da ninguna evidencia de tal cosa, y el resultado es una generación de cristianos espiritualmente anémicos, viviendo con una fracción del poder que Dios quiso que tuvieran. Jesús dijo en Juan 7, versículos 37 al 39, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ríos de agua viva. No goteos, no charcos, ríos. Pero la mayoría de los creyentes están viviendo en sequía espiritual, porque nunca fueron enseñados a recibir lo que Jesús prometió. Entonces, vamos a romper esa ignorancia ahora mismo. Voy a enseñarte verdades bíblicas específicas y prácticas sobre cómo operar en oración en el Espíritu. Y necesito que prestes absoluta atención, porque esta puede ser la información más importante que recibas este año. Primero, necesitas entender qué es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y aquí es donde muchos se confunden, así que voy a ser extremadamente claro. Hay una diferencia entre recibir al Espíritu Santo en la salvación y ser bautizado con el Espíritu Santo para poder. Cuando aceptas a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, te sella, te da vida espiritual. Eso es regeneración. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un llenado, un revestimiento de poder para el servicio y la adoración. Mira Hechos 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Los discípulos ya creían en Jesús, ya lo seguían, pero Jesús les dijo que esperaran hasta recibir poder de lo alto. ¿Por qué? Porque iban a necesitar un equipamiento sobrenatural para cumplir la misión sobrenatural que tenían por delante. Y cuando vino el día de Pentecostés en Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate en los elementos. Fueron llenos, comenzaron a hablar, el Espíritu les daba. Es una cooperación divino-humana. Dios da, tú hablas. El Espíritu inspira, tú articulas. Ahora, aquí está una de las confusiones más grandes. Muchos creyentes piensan que las lenguas van a venir sobre ellos de manera incontrolable, que de repente van a empezar a hablar sin poder evitarlo. No, eso no es como funciona. Primera de Corintios 14, versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú tienes control sobre tu expresión. El Espíritu te da las palabras, pero tú decides cuándo hablar y cuándo callar. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo funciona. Cuando empiezas a orar en lenguas, al principio puede sentirse extraño. Puede que solo salgan unas pocas sílabas, puede que suene repetitivo. Eso es normal. Es como aprender a nadar. Al principio te sientes torpe, inseguro, pero mientras más lo practicas, más fluido se vuelve. Las lenguas no son algo que Dios hace por ti mientras tú te sientas pasivo. Son algo que Dios hace a través de ti mientras cooperas activamente. Segunda verdad crucial. Orar en lenguas edifica tu espíritu. Primera de Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edificar significa construir, fortalecer. Cada vez que oras en lenguas, estás fortaleciendo tu hombre interior, estás recargando tu batería espiritual, estás levantando defensas contra el enemigo. Piénsalo así. Tu espíritu necesita alimento y ejercicio igual que tu cuerpo. Cuando lees la Biblia, alimentas tu espíritu. Cuando oras en el espíritu, ejercitas tu espíritu. Y un espíritu bien alimentado y ejercitado es un espíritu fuerte, capaz de resistir tentaciones, de discernir verdad de error, de mantenerse firme en las pruebas. Tercera verdad, orar en lenguas es orar en misterios. Primera de Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Cuando oras en lenguas, estás hablando cosas que tu mente natural no comprende, pero que tu espíritu necesita expresar. Estás orando conforme a la voluntad perfecta de Dios, sin la interferencia de tu comprensión limitada. ¿Alguna vez has tenido una carga en tu corazón tan profunda que no sabías cómo orar? ¿Alguna vez has enfrentado una situación tan compleja que tus palabras en tu idioma natural no eran suficientes? Ahí es donde las lenguas se convierten en una herramienta poderosa. Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, déjame enseñarte pasos prácticos y concretos para recibir y operar en este don. Paso 1. Desea ardientemente. Primera de Corintios 14, versículo 1. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra procurar significa buscar intensamente, anhelar. Dios no forza sus dones sobre ti, tú tienes que desearlos genuinamente. Paso 2. Pide con fe. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nota que dice a los que se lo pidan. Es una promesa condicional. Tienes que pedir, y tienes que pedir creyendo que vas a recibir. Paso 3. Prepara tu corazón. Limpia tu vida de pecado conocido. Perdona a quienes te han ofendido. Rinde completamente tu voluntad a Dios. El Espíritu Santo no va a forzarse en un corazón dividido o contaminado. Paso 4. Abre tu boca y habla. Aquí es donde muchos se quedan atascados. Están esperando que las lenguas salgan automáticamente, pero Dios está esperando que des el paso de fe. Recuerda Hechos 2, versículo 4. Comenzaron a hablar. Ellos empezaron. El Espíritu les daba las palabras, pero ellos abrieron sus bocas y las pronunciaron. Así que abre tu boca, empieza a articular sonidos que no vienen de tu mente y deja que el Espíritu los forme en lenguas. Paso 5. No analices, simplemente fluye. Tu mente va a querer entender, va a querer controlar. No la dejes. Este es un acto de fe y rendición. Deja que tu espíritu tome el control de tus labios sin la interferencia de tu intelecto. Paso 6. Practica regularmente. Primera de Corintios 14, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo practicaba constantemente. Mientras más ores en lenguas, más natural se volverá, más poderosa será tu vida espiritual. Y paso 7. Combina lenguas con entendimiento. Primera de Corintios 14, versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No es una u otra, es ambas. Ora en lenguas, luego ora en tu idioma. Adora en lenguas, luego adora en tu idioma. Usa ambas dimensiones de oración para una vida de oración completa y poderosa. Ahora, déjame decirte algo de mi propia experiencia. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, no fue en un gran servicio con música emotiva y gente gritando. Fue en la quietud de mi habitación a las 2 de la mañana, después de semanas de buscar y estudiar la palabra. Estaba solo, con la Biblia abierta en Hechos capítulo 2, y simplemente le dije a Dios, todo lo que tienes para mí, lo quiero. No entiendo completamente esto, pero confío en tu palabra. Y entonces, con mi boca cerrada primero, empecé a sentir como si hubiera palabras atascadas en mi garganta, palabras que no conocía, pero que mi espíritu reconocía. Abrí mi boca, y comenzaron a salir sílabas, sonidos, palabras en un idioma que nunca había aprendido. Al principio fueron solo unas pocas palabras entrecortadas, pero seguí fluyendo, seguí hablando por fe. Y en cuestión de minutos, era como un río. Las palabras fluían sin esfuerzo, y aunque mi mente no las entendía, mi espíritu estaba adorando a un nivel que nunca había experimentado. Esa noche cambió mi vida. Mi tiempo de oración se transformó. Mis batallas espirituales tuvieron un nuevo nivel de victoria.
Mi sensibilidad a la voz de Dios aumentó exponencialmente. ¿Por qué? Porque finalmente había accedido a la herramienta que Dios diseñó para que sus hijos operaran en poder sobrenatural. Y esa misma herramienta está disponible para ti. No es exclusiva para predicadores, no es solo para líderes de iglesia, no es para cristianos supersantos. Es para todo creyente que tiene hambre de más de Dios. Así que si has estado viviendo en ignorancia sobre este tema, hoy esa ignorancia termina. Ahora sabes, ahora entiendes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir viviendo con la mitad del poder que Dios tiene para ti? ¿O vas a dar el paso de fe y recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere darte? Escribe en los comentarios, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Porque cuando declaras tu hambre públicamente, estás dando un paso de fe que mueve el corazón de Dios. La ignorancia ya no es excusa. Ahora tienes el conocimiento. Úsalo. Nara. 4. La religiosidad y la tradición. Las fortalezas que apagan al espíritu. Llegamos al punto más delicado, pero quizás el más importante de todo este mensaje. Y necesito que abras tu corazón sin defensas, porque voy a tocar algo que está arraigado profundamente en muchos de nosotros. La religiosidad y las tradiciones humanas que apagan al Espíritu Santo. Y te voy a advertir desde ahora, esto va a incomodar a muchos. Pero prefiero que te incomodes con la verdad a que sigas cómodo en el error. Jesús enfrentó el mismo problema con los fariseos. Eran los más religiosos de su época, conocían las escrituras de memoria, cumplían cada ritual, ayunaban regularmente, daban sus ofrendas meticulosamente. Pero cuando la manifestación física del Mesías prometido estuvo frente a ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque sus tradiciones religiosas eran más importantes para ellos que la verdad de Dios. Marcos 7, versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y eso mismo está sucediendo hoy en millones de iglesias alrededor del mundo. Han creado sistemas religiosos tan rígidos, tan estructurados, tan controlados, que no hay espacio para que el Espíritu Santo se mueva espontáneamente. Todo está programado, todo está ensayado, todo está bajo control humano. Y cuando el Espíritu Santo trata de manifestarse de maneras que no están en el programa, lo apagan. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Pero eso es exactamente lo que muchas iglesias están haciendo. Déjame ser claro. No estoy en contra del orden. No estoy en contra de la estructura. La Biblia dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. Pero hay una diferencia enorme entre orden bíblico y control religioso. El orden bíblico permite que el espíritu se mueva dentro de parámetros escriturales. El control religioso sofoca al espíritu para mantener la comodidad humana. Y aquí está el problema que necesitas entender. Si has crecido en un ambiente religioso que desprecia o prohíbe las manifestaciones del Espíritu Santo, esas enseñanzas han creado fortalezas mentales en ti. Son muros de resistencia que construiste sin darte cuenta. Y esos muros te están impidiendo recibir lo que Dios tiene para ti. Te voy a dar señales específicas de que la religiosidad está bloqueando tu vida de oración en el Espíritu. Señal número 1. Valoras más la aprobación de tu denominación que la obediencia a la palabra completa de Dios. Si tu iglesia o tu trasfondo religioso te ha enseñado que las lenguas cesaron, que los dones espirituales no son para hoy, que el Espíritu Santo ya no se manifiesta de manera sobrenatural, y tú has aceptado eso sin investigarlo personalmente en las Escrituras, eres víctima de tradiciones humanas. Hechos 17, versículo 11, habla de los bereanos. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No aceptaban ciegamente lo que se les enseñaba. Lo verificaban con la palabra. ¿Has hecho tú eso? ¿O simplemente has aceptado lo que tu denominación dice porque es lo que siempre has creído? Señal número 2. Te sientes incómodo o incluso crítico cuando ves manifestaciones del Espíritu. Si estás en un servicio y ves a alguien adorando con libertad, orando en lenguas, y tu primera reacción es juicio o incomodidad, eso no viene del Espíritu de Dios. Viene de una mente religiosa que ha sido programada para rechazar lo sobrenatural.
Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes miedo de las manifestaciones del espíritu, si tienes miedo de perder el control, ese miedo no viene de Dios. Señal número 3. Priorizas la doctrina sobre la experiencia bíblica. Ahora, escúchame bien. La doctrina es crucial. Necesitamos doctrina sana. Pero cuando tu doctrina te impide experimentar lo que la Biblia claramente promete, tu doctrina se ha convertido en un ídolo. La doctrina debe llevarte a la experiencia de Dios, no alejarte de ella. Jesús les dijo a los fariseos en Juan 5, versículo 39, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocían las Escrituras, pero no conocían a aquel de quien las Escrituras hablaban. No permitas que tu conocimiento teológico te impida experimentar al Dios vivo. Señal número 4. Te aferras a frases como Dios no es Dios de confusión, para justificar tu rechazo a lo que no entiendes. Sí, 1 de Corintios 14, versículo 33, dice que Dios no es Dios de confusión. Pero ese versículo está en el contexto de cómo operar ordenadamente en los dones espirituales, no es una excusa para eliminarlos completamente. El mismo capítulo que dice que Dios no es de confusión, también dice en el versículo 39, no impidáis el hablar lenguas. Ahora, déjame contarte algo que me partió el corazón. Hace años, fui invitado a predicar en una iglesia tradicional. Hermosa iglesia, gente sincera, amaban a Dios genuinamente. Pero durante el servicio, me di cuenta de que todo estaba tan estructurado, tan predecible, que no había espacio para lo espontáneo. Terminé mi predicación y sentí una carga fuerte del Espíritu Santo de orar por las personas. Pedí permiso al pastor y con cierta incomodidad me lo concedió. Cuando comencé a orar por las personas, algunos comenzaron a llorar bajo la presencia de Dios. Uno de los ancianos de la iglesia se acercó rápidamente y me dijo, hermano, necesitamos mantener el orden. Esto se está saliendo de control. Pero no había nada fuera de control. Era simplemente la presencia de Dios tocando corazones heridos. Y me di cuenta en ese momento de cuán peligrosa es la religiosidad. Preferían el orden predecible sobre la presencia transformadora. Después del servicio, una señora mayor se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, en 50 años viniendo a esta iglesia, es la primera vez que siento la presencia de Dios de manera tangible. 50 años. Y su hambre espiritual había sido sofocada por tradiciones religiosas que valoraban la forma sobre el poder. Esa experiencia me enseñó algo crucial. La religiosidad no siempre es obvia. No siempre viene en forma de rituales vacíos o legalismo extremo. A veces viene disfrazada de decencia y orden. A veces viene disfrazada de sana doctrina. Y cuando eso sucede, es aún más peligrosa, porque es más difícil de identificar. Entonces, ¿cómo rompes con la religiosidad y las tradiciones que te están bloqueando? Te voy a dar pasos directos y sin rodeos. Paso número 1. Examina tus creencias a la luz de toda la Escritura, no solo los versículos que apoyan lo que ya crees. Es fácil encontrar versículos que respalden cualquier posición si ignoras el resto. Necesitas estudiar todo lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, los dones espirituales, el poder de Dios. Y necesitas hacerlo con un corazón abierto, no con una agenda de confirmar tus prejuicios. Paso número 2. Reconoce que ninguna denominación tiene toda la verdad. Todas tienen algo, ninguna lo tiene todo. Si tu identidad está más arraigada en tu denominación que en Cristo, estás en peligro. Efesios 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No dice muchas denominaciones, cada una con su versión de la verdad. Dice una fe, una verdad. Paso número 3. Busca experiencias bíblicas, no experiencias emocionales vacías. Hay una diferencia. Las experiencias bíblicas están fundamentadas en la palabra, producen fruto duradero,
te acercan más a Dios. Las experiencias emocionales vacías son solo eso, emocionales, sin sustancia, sin cambio real. Pero no uses el miedo a lo emocional como excusa para rechazar lo sobrenatural. Paso número 4. Rodéate de creyentes que estén experimentando el poder de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si estás constantemente rodeado de personas que dudan del poder del Espíritu, que critican las manifestaciones sobrenaturales, eventualmente su incredulidad te va a influenciar. Busca comunidad con creyentes que caminan en el poder del Espíritu. Paso número 5. Toma la decisión consciente de valorar a Dios más que la tradición. Este es el más difícil, especialmente si vienes de una familia con generaciones en una tradición específica. Pero necesitas llegar al punto donde digas, si la Biblia lo enseña, lo voy a abrazar, sin importar lo que mi tradición diga. Recuerda lo que Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 15, versículo 6. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No invalides lo que Dios claramente promete por aferrarte a tradiciones humanas. Y paso número 6. Pídele al Espíritu Santo que rompa fortalezas mentales. Algunas de estas creencias están tan arraigadas que necesitan una intervención divina para ser derribadas. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora quiero que reflexiones profundamente en esto. ¿Cuánto de tu resistencia a orar en el Espíritu es genuino discernimiento bíblico y cuánto es simplemente miedo a salir de tu zona de confort religiosa? ¿Cuánto es protección de la sana doctrina y cuánto es orgullo denominacional? Sé brutalmente honesto contigo mismo, porque tu respuesta determina si sigues viviendo en mediocridad espiritual o si entras en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. La religiosidad es seductora porque te hace sentir seguro, te hace sentir correcto, te hace sentir superior a los que no creen como tú. Pero esa seguridad es falsa, esa corrección es vacía, esa superioridad es orgullo disfrazado de santidad. Y mientras te aferras a ella, estás rechazando el poder transformador del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no se conformó con elocuencia religiosa. Él ministró en el poder del Espíritu. Y tú también debes hacerlo. Así que te hago esta pregunta final en este punto. ¿Estás dispuesto a soltar lo familiar para abrazar lo bíblico? ¿Estás dispuesto a arriesgar la aprobación de tu círculo religioso para obtener la aprobación de Dios? ¿Estás dispuesto a parecer radical para experimentar lo sobrenatural? Porque el costo es real. Puede que pierdas amistades. Puede que te etiqueten como extremista. Puede que tu familia te cuestione. Pero te prometo algo. Lo que ganas al entrar en la plenitud del Espíritu es infinitamente mayor que lo que pierdes al soltar la religiosidad vacía. Y si estás listo para romper con tradiciones que te han limitado, si estás listo para experimentar todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti, decláralo. Escribe en los comentarios: rompo con toda tradición que limita al Espíritu en mi vida. Porque esa declaración es un acto de guerra espiritual contra fortalezas que han gobernado tu vida durante demasiado tiempo. Hoy decides: ¿religión sin poder o fe con manifestación sobrenatural? La elección es tuya, pero elige sabiamente, porque tu decisión determina la calidad de tu caminar con Dios por el resto de tu vida. He compartido contigo las 4 barreras principales que impiden que ores en el Espíritu: la incredulidad oculta, el pecado no confesado, la ignorancia espiritual y la religiosidad tradicional. Estas no son teorías, son realidades bíblicas que he visto una y otra vez en mi ministerio, que he experimentado en mi propia vida, que han mantenido a millones de creyentes viviendo por debajo del estándar que Dios estableció para sus hijos. Pero ahora que las conoces, ahora que has sido confrontado con la verdad
Ya no puedes usar la ignorancia como excusa. Has sido equipado con conocimiento. Has sido desafiado en tu comodidad. Has sido llamado a un nivel más alto. La pregunta es, ¿responderás al llamado? Reflexiona en tu corazón ahora mismo. ¿Cuál de estas 4 barreras ha sido la más fuerte en tu vida? ¿Es la incredulidad que te hace dudar de lo sobrenatural? ¿Es el pecado oculto que has estado protegiendo? ¿Es la falta de enseñanza correcta? ¿O es la tradición religiosa que te tiene atrapado en formas sin poder? Identifícala, nómbrala, y toma la decisión hoy, ahora mismo, de derribarla. No esperes hasta mañana. No esperes hasta que te sientas listo. Porque nunca te sentirás completamente listo para dar pasos de fe. La fe, por naturaleza, requiere saltos en lo desconocido, requiere confiar en Dios más allá de tu comodidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, quiero pedirte algo. Dale like a este video, porque ese simple acto le dice al algoritmo que este contenido necesita llegar a más personas que están pasando por exactamente lo que tú has estado pasando. Comparte este video con alguien que haya venido a tu mente mientras escuchabas, alguien que sabes que necesita oír esto. No es casualidad que llegaste hasta el final de este mensaje. Dios te trajo aquí con un propósito específico, y ahora te está comisionando a ser un instrumento para llevar esta verdad a otros. Suscríbete a nuestro canal, porque esto es solo el comienzo. Hay más verdades profundas, más revelaciones bíblicas, más enseñanzas que van a revolucionar tu vida espiritual. No te pierdas lo que viene. Y ahora, lo más importante de todo. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Hoy mismo decido que el Espíritu Santo gobierne completamente mi vida. No es solo una frase bonita. Es un compromiso público con Dios. Es una declaración de guerra contra todo lo que te ha bloqueado. Es una rendición total a la voluntad del Espíritu. Permíteme cerrar este mensaje con una oración. Y no quiero que simplemente la escuches. Quiero que la hagas tuya. Repite estas palabras en tu corazón con total sinceridad. Padre Celestial, vengo delante de ti con humildad, reconociendo que he vivido por años con barreras que me han separado de la plenitud de tu Espíritu. Confieso que he permitido la incredulidad, el pecado, la ignorancia y la tradición controlar mi vida espiritual. Pero hoy, en este momento, tomo la decisión de romper con todo eso. Renuncio a la incredulidad que ha limitado mi fe. Declaro que creo en tu palabra completa, que creo en el poder del Espíritu Santo, que creo que tú quieres manifestarte sobrenaturalmente en mi vida. Padre, confieso todo pecado oculto en mi corazón. No quiero guardar nada que bloquee mi comunión contigo. Límpiame, purifícame, restáurame. Señor, reconozco mi ignorancia y pido que tu Espíritu me enseñe. Abre mi entendimiento a tu palabra. Dame revelación sobre cómo operar en los dones espirituales. Y rompe toda fortaleza de religiosidad y tradición que me ha mantenido atado. Prefiero tu aprobación sobre la aprobación de cualquier sistema religioso. Hoy me rindo completamente a ti, Espíritu Santo. Te doy permiso total para moverte en mi vida sin restricciones. Quiero experimentar tu poder, tu presencia, tu guía. Bautízame nuevamente con tu fuego. Llena cada área de mi ser que he mantenido cerrada. Enséñame a fluir en oración en el Espíritu. Y declaro que a partir de hoy, mi vida de oración nunca volverá a ser la misma. Declaro que caminaré en el poder sobrenatural que tú has prometido. Declaro que seré un vaso limpio, disponible, útil para tu reino. Todo esto lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad, algo cambió en el mundo espiritual. Has dado un paso de fe que Dios honrará. Pero ahora viene tu responsabilidad. Actúa conforme a lo que declaraste. Busca el bautismo del Espíritu Santo si aún no lo has recibido. Practica orar en lenguas diariamente si ya lo tienes. Mantén tu corazón limpio. Sigue estudiando la palabra. Rodéate de creyentes que caminan en poder. Y nunca permitas que la comodidad religiosa te robe la aventura de caminar en lo sobrenatural. Tu jornada hacia una vida de oración poderosa en el Espíritu comienza hoy.
No será fácil. Enfrentarás oposición, duda, crítica. Pero te prometo que valdrá la pena cada paso del camino. Porque cuando finalmente entres en esa dimensión de comunión profunda con Dios, cuando experimentes el poder del Espíritu fluyendo a través de ti, cuando veas tu vida transformada de gloria en gloria, entenderás por qué el enemigo luchó tan duro para mantenerte fuera de esto. La oración en el Espíritu no es un lujo espiritual. Es una necesidad absoluta para todo creyente que quiere vivir victoriosamente en este mundo caído. Es tu arma secreta en la guerra espiritual. Es tu línea directa de comunicación con el trono de Dios. Es tu fuente de fortaleza sobrenatural cuando tu fuerza natural se agota. Y ahora, con todo lo que has aprendido, con toda la verdad que has recibido, con todo el desafío que has enfrentado, sales de este mensaje como una persona diferente. Ya no eres el mismo creyente que empezó a ver este video. Has sido confrontado, equipado, desafiado y comisionado. Y Dios espera que hagas algo con lo que ahora sabes. Te dejo con esta palabra final de las Escrituras, Efesios 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé lleno del Espíritu. No es una sugerencia, es un mandato. Y ese mandato cambiará tu vida si obedeces. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.